Ok, muy bien, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, quiero ver si tienen dudas con lo que hemos visto hasta ahora. Hay una tarea pendiente que es para entregar hoy, entonces, pues si hay dudas, ahorita es el momento este, para tratar de responderlas, ¿sí? Y que puedan concluir su tarea. Y si no, bueno, hay algunos temas que quisiera ver hoy y seguir trabajando o volver a rehacer de una mejor manera esta cosa del fractal que hicimos, ¿no? La clase pasada, por las prisas, ya no terminé de depurar el programa, estaba funcionando muy lentamente. Ahorita vemos cómo mejorarlo. Eh, pero primero sí quisiera ver dudas, sobre todo de la tarea, pero en general de cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Alguna duda por ahí? Entonces, yo en mi tarea, al ver la cara que le mandó el correo, en, la, en una de las funciones de multiplicación, no sé por qué, pero metí 3 ifs. Ujú. Entonces, estos hacían como la parte de condicional de evaluar primero, vaya, las partes z punto, la parte del complejo real y la parte del complejo imaginaria, y la comparaban con la parte real e imaginaria, vaya, como de un complejo original de donde se llamaba la función. Ujú. Entonces, primero evaluaba si la parte de z, o sea, z.real, el complejo que yo metía como argumento, era real o imaginaria. Entonces, si era solamente imaginaria, hacía unas operaciones. Y luego, con otro if, yo evaluaba si ambos argumentos, o sea, ambos complejos eran iguales en la parte real e imaginaria. Entonces, si eran iguales, pues era como si estuviéramos multiplicando al cuadrado. Y hacía otras operaciones, o un tipo de operaciones que era como, pues sí, como la parte del cuadrado del primero, más el del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y otro condicional que hacía la multiplicación del binomio conjugado, que nada más a cuadrado menos b al cuadrado, y también hacía una operación. Pero lo hice así porque eh, me empecé como a complicar o a revolver en la parte de las operaciones, y a ver, y cuando empecé la primera vez que lo hice todo corrido, o sea, con las simples operaciones, a veces me salían mal. Y por ejemplo, en la parte de cuadrados, cuando yo ponía z.mul z, me Ujú. daba otra cosa diferente. Entonces fue por eso que también empecé ya a agregar el if, que fuera la parte de cuadrado, pero no sé si sea la manera correcta como de optimizar el programa para que nada más evalúe si son iguales, son diferentes, si está la parte imaginaria o no sé. Sí, en realidad no es necesario hacer eso, o sea, separar, digamos, por casos. No es necesario y yo creo que más bien ahí te complicas más las cosas porque entonces tienes que ver un montón de casos distintos y quién sabe cuántos casos se puedan dar, ¿no? Cuando realmente la fórmula general se aplica a todos los casos. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de implementarlo, que es lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Eh, déjame mostrarlo nuevamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos el caso eh, más general, ¿no? O sea, les quiero explicar qué ocurre, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos el caso general en donde escribiste void, esta función está dentro de la clase mul o mult, como le hayan llamado. Y es el caso general, entonces recibe dos argumentos de tipo complejo, vamos a llamarles complejo
Z1 y complejo Pero Z2. está compartido ¿Perdón? pantalla. Ah, Está claro. compartido. No, háganle como puedan. Imagínenselo. ¿Qué pasa? No quiere. Ahí está ya. ¿Ahí lo pueden ver ya? Sí, ya se ve. Ok. Entonces tenemos esta función que es un método de la clase. O sea, es una función que está dentro de la clase, pertenece a la clase. Void mult, y voy a tomar el caso más general, que es en el que yo le paso dos números complejos, digamos complejo Z1 y complejo Z2, ¿sí? Y me tiene que calcular la multiplicación, ¿sí? El resultado de la multiplicación se guardaría en el objeto complejo desde el que se llama la función, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo esta función, pues no sé desde qué objeto se va a llamar, puede ser cualquiera. Entonces, yo lo único que sé es que los miembros de la clase re y el miembro im hacen referencia a los miembros del objeto desde el que se llama la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si más adelante en el programa yo escribo z igual, z punto multiplica, y vamos a suponer que multiplico dos números complejos que se llaman a y b, ¿sí? Esto es equivalente, lo voy a poner como si fuera un comentario, es equivalente a decir que z es el producto de a por b. O sea, si a, b y z fueran variables de tipo real, o sea, de tipo float, yo escribiría la expresión así, z igual a por b, ¿sí? Pero no son variables de tipo float, son objetos de clase complejo, entonces yo escribo z punto multiplica a por b. El resultado de a por b se va a guardar en z, ¿sí? Ahora, ¿cómo implemento esta función? Bueno, pues yo, z, pues para guardar el resultado en z, yo tengo que calcular cuánto valdría la parte real y la parte imaginaria de z, ¿sí? A la hora de implementar la función, simplemente digo, bueno, la parte real va a ser igual a tal cosa, ¿sí? Y la parte imaginaria va a ser igual a tal cosa. Donde es, lo que va aquí, pues es el cálculo que uno tiene que hacer, ¿no? ¿Sí? Bien, esto funciona razonablemente bien cuando A, B y Z son objetos diferentes, ¿sí? O sea, cuando son objetos completamente distintos. Lo voy a representar aquí en la memoria. Vamos a suponer que aquí está la memoria, ¿sí? Nosotros creamos un objeto Z, ¿sí? Recuerden que a la hora o sea, esto de los objetos en realidad es el nombre de una variable que hace referencia o apunta a un objeto que se crea en la memoria. Pero esta flechita puede cambiar hacia otro lado, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a suponer que ahorita estos tres objetos A, B y Z realmente son tres objetos independientes en la memoria, ¿sí? Entonces la variable A hace referencia a este de acá, la variable B hace referencia a este de acá, y cada uno de ellos tiene su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Su parte real y su parte imaginaria, su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Y esto es igual a, pues lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esta función, a partir de los valores de la parte real de A y la parte imaginaria de A y la parte real de B y la parte imaginaria de B, a partir de estos cuatro valores se van a calcular la parte real y la parte imaginaria de Z, y aquí se va a guardar el valor que corresponde, o sea, el valor que salga de estos cálculos que se hacen en esta parte de aquí, ¿no? Aquí va un cálculo, aquí va otro cálculo, ¿sí? Ahorita realmente no importa mucho qué cálculos son. Lo que importa es que quiero que vean
el orden en que estamos haciendo las cosas. Y recordar que estos cálculos que están aquí en rojo, tanto el que va aquí arriba como el que va aquí abajo, los dos cálculos involucran las 4 variables, ¿sí? A.re, A.im, B.re y B.im. Las 4 variables están involucradas en los dos cálculos, ¿sí? Bien, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la división y así, ¿no? No ocurre así con la suma y la resta. En la suma y la resta, la parte real solamente involucra la parte real de A y la parte real de B. No involucra las partes imaginarias. Y el cálculo de la parte imaginaria solo involucra las partes imaginarias de A y B y no las partes reales. Entonces, aquí esa separación ayuda a que la suma y la resta funcionen sin problemas. Pero vamos a ver por qué el producto no funciona. Aquí esto va a funcionar bien, ¿sí? Claro, suponiendo que las operaciones que están aquí, en estas líneas rojas, están bien implementadas, o sea, que son correctas, pero debe funcionar bien, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa cuando quieres elevar al cuadrado? Y tú dices, bueno, agárrate z y multiplícalo, o sea, quiero que z sea el resultado de multiplicar z por z, ¿sí? Perdón, déjenme, me voy más atrás, ¿sí? Me voy más atrás. Vamos a regresar a esta que está aquí, z.mult a, b. ¿Qué es lo que pasa cuando se llama a esta función? A fin de cuentas no estoy haciendo otra cosa más que llamar a una función. Cuando se llama una función, los argumentos que yo le estoy pasando aquí se le pasan a los argumentos que están acá, ¿sí? Aquí dentro de la función, estos argumentos se conocen como z1 y z2, ¿sí? Acá pues son otras dos variables que se llaman a y b, pero la forma de pasarle los argumentos a una función es con una asignación. O sea, a la hora que se llama a esta función, de manera implícita, esto no lo hace uno explícitamente, pero se hace cuando se llama la función, el argumento z1 se hace igual al argumento que se le está pasando, o sea, al valor que se le está pasando aquí, que es a. Entonces tendríamos la expresión z1 igual a a, y el argumento z2 se hace igual a b. Pero fíjense que aquí este z1 y z2 no son dos objetos nuevos que se encuentren aquí en la memoria. No estoy creando dos objetos nuevos, z1 y z2, ¿sí? Simplemente estoy dándoles un nuevo nombre a objetos ya existentes, ¿sí? Entonces lo único que va a pasar aquí dentro de la función es que va a haber un nombre nuevo de variable que se llama z1, y al hacer z1 igual a, lo único que estoy haciendo es decir que z1 hace referencia a este mismo objeto, ¿sí? Pero no es un nuevo objeto diferente. Si a mí se me ocurre modificar z1, ¿sí? Voy a modificar también a, ¿sí? Déjenme mostrarlo. Bien, aquí está la clase complejo. Entonces vamos a hacer un ejemplito aquí. Ahí están los constructores. Vamos a hacer una función void modifica, ¿no? ¿Sí? Y le voy a pasar un complejo. Es más, la puedo hacer desde afuera, no necesito hacerla aquí, ¿sí? Vamos a hacerla aquí en setup. Vamos a hacer una función que se llame modifica. Void modifica. Y vamos a pasarle un número complejo z, ¿sí? O c. Y lo que voy a hacer con esta función es decir, z.re igual a z.re más 1. O sea, voy a incrementar el valor de la parte real. No importa qué le haga, lo único que quiero es modificarlo, ¿sí? Vamos a crear aquí un número complejo z igual a new complejo, y vamos a darle valores.
3 menos 5i. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a imprimirlo. Vamos a ver si mi experimento nuevo funciona. Z igual a Z. Olvídense ahorita del dibujito y que va a salir, o sea, del fractal. Ahorita me interesa lo que sale en la consola. Z es igual a 3 menos 5i, ¿sí? Que es lo que yo puse aquí, 3 menos 5i. Estoy imprimiendo Z, perfecto, ¿sí? Ahorita les digo cómo logré esto. Cómo logré simplemente meter Z en el println. ¿Sí? Viene en las notas que puse ahí la clase pasada, pero ahorita lo explico. Bien, ahora vamos a llamar la función esta que hicimos modifica y vamos a pasarle Z. Y vamos a volver a imprimir Z, println, Z igual a más Z, más Z. ¿Ok? Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Sí. Pues ahí está, o sea, sí se modificó, ¿sí? Uno dirá, pues claro que se modificó, pues sí es lo que querías hacer aquí, pero vamos, el punto es que yo le pasé la variable Z a una función y la función es capaz de modificar la variable que le pasé, no nada más el argumento que tiene aquí, sino la variable que le pasé. Para que vean la diferencia, voy a hacer una función modifica similar, pero para una variable de tipo int. Int, i. I igual a i más 1. Es la misma función que hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que una versión de la función toma un argumento de tipo entero y luego lo incrementa en 1, o sea, le suma 1. Mientras que esta función toma un argumento de tipo complejo y le suma 1, ¿sí? Posiblemente para hacerlo más chido podremos usar nuestro método que ya hicimos y sumarle 1 a C, ¿sí? Las dos funciones esencialmente hacen lo mismo, pero a tipos de datos diferentes. Una función incrementa una variable entera y la otra función incrementa un objeto de clase complejo, ¿sí? Vamos a ver cómo actúan estas dos funciones. Vamos a definir un número complejo, entero, vamos a llamarle A y decir que vale 8. Y vamos a imprimir el valor de A también. A es igual a el valor que tenga la variable A. Y luego Z es igual a Z. ¿Sí? Vamos a modificar A y vamos a modificar Z. Modifica. Y lo que hace esta función modifica es que simplemente incrementa A e incrementa Z. ¿Sí? Ok, antes de ejecutar el programa, quiero que me digan qué esperan que va a salir. ¿Qué esperan ustedes que imprima este programa? Z igual a 4 menos 5i y A igual a 9. A igual a 9, ¿verdad? Porque si inicialmente A vale 8 y le decimos a la función que modifique A incrementándolo en 1, pues A debe tomar el valor de 9. ¿Eso es correcto? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Bien, vamos a verlo. Lo ejecutamos y tómala. ¿Sí? ¿Qué pasa? La A inicialmente vale 8 y la Z inicialmente vale 3 menos 5i. A la hora de llamar a la función modifica con ambos argumentos, ¿sí? Al final la A sigue valiendo 8 y la Z vale 4 menos 5i. O sea, la A no se modificó, pero la Z sí se modificó, ¿sí?
¿qué pasó? O sea, ¿por qué con unas sí, por qué con otras no? ¿Sí? Tiene que ver con esto que está aquí. Todos los objetos se manejan como referencia. Todas las variables que corresponden a un objeto de alguna clase en realidad son referencias. Pero las variables de tipos nativos de processing no son referencias. ¿Sí? Los tipos nativos o primitivos son estos que están aquí. Booleano, byte, char, color, que básicamente es lo mismo que una variable de tipo int, sin signo, doble, flotante, int y long. Estas son variables que se conocen, o tipos de variables que se llaman primitivos, o los tipos básicos, no sé. Y estos lo que se hace es almacenar directamente su valor. Si tú declaras una variable de tipo int, por ejemplo, voy a poner aquí en verde, ¿no? Si tú declaras int x, ¿sí? Pues aquí se crea un espacio en la memoria, ¿sí? Y con el valor de la variable x igual a pues lo que se le asigne, ¿no? Y aquí no está inicializada, entonces inicialmente su valor sería 0, ¿sí? Si tú después dices int, por ejemplo, y igual a x, ¿sí? Se va a crear otra variable que se llama y se le va a asignar como valor el que tiene la variable x, que ahorita pues es 0, ¿sí? Pero se crea una variable diferente. Cuando declaras una variable de alguno de estos tipos primitivos, la variable siempre se crea inmediatamente en la memoria, ¿sí? Por eso es que no requerimos poner int x igual a new int o algo, ¿no? No necesitamos usar new para crear variables de tipo entero o de tipo flotante. Simplemente las creamos y las usamos y ya. Pero con los objetos es diferente, ¿sí? Si declaramos ahora un objeto de clase complejo z, lo que estoy aquí haciendo es simplemente decir que existe el nombre de variable z, pero no existe todavía el número complejo hasta que no ponga z igual a new complejo no sé qué. Entonces ahí sí ya se crea la variable, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los objetos se tratan de manera muy distinta que las variables, ¿sí? Tan es así que a la hora que uno los utiliza como argumentos en las funciones, hay que tener mucho cuidado, porque una función no es capaz de modificar variables externas a ella. No lo puede hacer a menos que sean variables globales, ¿sí? Pero una función sí es capaz de modificar los objetos que se le pasan como argumentos. Entonces aquí hay que tener cuidado de no hacer funciones que modifiquen los objetos que le estamos pasando de manera no deseada. Si eso es lo que queremos, adelante. Pero si no es eso lo que queremos, puede provocar resultados extraños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Vamos a quitar esto de los números complejos, perdón, de los números enteros, ¿sí? Vamos a quitar aquí la A, vamos a quitar aquí la A y vamos a quitar aquí la A, ¿sí? Nos quedamos nada más con Z. Y ahora yo quiero que la función modifica lo que haga sea invertir las componentes, invertirlas, ¿sí? Que la parte imaginaria sea lo que antes era la parte real y que la parte real sea lo que antes era la imaginaria. O sea, que intercambie las partes real e imaginaria de este número complejo. ¿Cómo le puedo hacer? Yo esto es lo que quiero. Que la función modifica, intercambia las partes real e imaginaria de un número complejo que se le pasa como argumento. ¿Qué tendría que escribir yo aquí para hacer esta operación?
¿Alguien por ahí? Sería con C. Correcto. Tengo que acceder directamente a C porque aquí dentro de esta función el único número complejo que tengo es C. Esta función es una función que está fuera de la clase, ¿sí? Entonces, esta función solo conoce el objeto C. Y del objeto C quiero intercambiar sus partes real e imaginaria. O sea que ahora de la misma del mismo complejo C, la parte real sea la parte imaginaria y la parte imaginaria sea la parte real. Exactamente. ¿Cómo lo Pues puedo hacer? C.re igual a C.i, pero no sé, es como muy... Eh, bueno, ¿y hasta ahí o algo más? A lo mejor podría asignarle una variable temporal. Ajá. ¿Qué escribo? Bueno, sí es cierto, aquí voy a dar los valores originales de C, ¿no? Para que cuando se modifiquen no se vuelvan a modificar, por ejemplo, cuando pongamos la parte imaginaria del complejo C. Claro, si aquí pongo c.im igual a c.re, voy a tener un problema, ¿no? Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Y esto es lo que me da. Originalmente z vale 3 menos 5i y después de modificarlo con mi función vale menos 5 menos 5i. Algo no funcionó. La parte real queda bien, debe ser menos 5, pero la parte imaginaria debe ser más 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Pues le digo, haz c.re igual a c.im y entonces c.re queda valiendo menos 5. Y luego digo c.im igual a c.re, pues c.re ya vale menos 5, ya perdí el 3, ¿sí? O sea, el valor 3 que tenía la parte real lo perdí a la hora de hacer esta asignación y entonces pues esta ya no funciona. ¿Qué tengo que hacer? Guardar la parte real original en una variable, por ejemplo, float re1, no sé. Sí, aquí el Igual nombre a no importa mucho. Le puedo llamar simplemente re igual a... c.re Ajá. y luego el primero sería cambiar re Aquí poner o re. o ahí se puede quedar igual y el segundo más bien ahí es el que va a ser Correcto, una. sí. Aquí ya puedo modificar c.re porque el valor original ya lo guardé en otra variable. Ya no me preocupa perderlo. Y entonces, a la hora que pongo el valor, le doy un valor a la parte imaginaria, pues tomo el valor guardado. Ya no tomo el valor de c.re. ¿Sí? Y esto debe funcionar. Y ahí está, ¿no? El número original es 3 menos 5i. A la hora de intercambiar es menos 5 más 3i. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Creo que esa parte de la función no, o sea, sí entendí qué hace, pero por ejemplo, cuando la vayamos, eso es lo que se tiene que hacer para meter los complejos en una multiplicación de dos complejos y el resultado meterse, asignarlo a la variable desde la que se está llamando, desde el complejo que de que se está llamando. De cierta forma sí. Ahorita voy para allá y explico qué es lo que está pasando con la multiplicación. Pero básicamente no es muy distinto que lo que está pasando aquí con esta función modifica, ¿sí? No es realmente muy distinto, ¿sí? Vamos para allá. ¿Qué pasa ahora sí con la multiplicación? Déjenme borrar algunas cosas aquí que me echan mosca. Bueno, eso tal vez no, ¿sí? Vamos a dejarlo así y déjenme quitar este Z1, ¿sí? Y esto ya no. ¿Sí? Ok, entonces, cuando hacemos z.multiplica a, b, ¿sí? Z1 se hace igual a, lo que significa que se crea un nuevo nombre
No se crea un nuevo complejo, simplemente se define un nombre y se le asigna a o sea, al hacer Z1 igual a significa que Z1 va a hacer referencia a este objeto. Yo podría modificar este objeto a través de Z1, pero no lo voy a hacer ni lo estoy haciendo. Y se crea otro nombre de variable que es Z2, que hace referencia al objeto B, ¿sí? Al hacer Z2 igual a B. Y entonces, a la hora que yo aquí hago re igual a... ¿Este re cuál re es? ¿Sí? Este re... Ajá. ¿El de Z? Correcto, el de Z. ¿Por qué el de Z? Pues porque estoy llamando al método a través del objeto Z, ¿sí? Z.mult. Entonces, esta llamada a la función mult va a hacer referencia a todos los miembros de Z, ¿sí? Re aquí representa el re de Z, ¿sí? Entonces, este re va a adquirir el valor que se calcula aquí y ese valor pues depende de z1.re, pero ya no es a.re, es z1.re. A través de z1 accedo a estas partes real e imaginaria y a través de z2 accedo a sus partes real e imaginaria, que son las mismas de b, hago el cálculo y el resultado lo guardo aquí en la parte real de z, ¿sí? ¿Ok? Luego, para calcular la parte imaginaria, pues lo mismo. La parte imaginaria que voy a modificar va a ser la de z. Y el cálculo que va aquí en la parte roja, ¿sí? Está basado en z1.re, z1.im, z2.re y z2.im, ¿sí? Bien, está perfecto eso. Creo que eso está claro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa ahora cuando yo se me ocurre ahora hacer z multiplica, quiero elevar z al cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a poner z multiplica z por z. Es como poner z igual a z por z, ¿no? Si z fuera una variable de tipo float. ¿Sí? Bien, ¿qué está pasando aquí? Ah, pues ahora lo que está ocurriendo es que a Z1 y a Z2 ahora se les va a asignar el valor Z. ¿Y qué significa esto? Pues significa que Z1 y Z2 van a hacer ahora referencia, ¿sí?, a Z. Z1 va a hacer referencia a Z y Z2 va a hacer referencia a Z, ¿sí? Entonces, ojo, las tres variables Z, Z1 y Z2 hacen referencia al mismo objeto, exactamente el mismo objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo aquí voy a poner re igual a algo. ¿Qué es re? Ah, pues es la parte real de Z, es esta variable que está aquí. Y los cálculos que voy a hacer con en esta parte roja dependen de z1.re, que es este re, z1.im, que es este im, z2.re, que es este mismo re, z2.im, que es este mismo im, y los resultados se van a guardar en z.re, que es este mismo, y z.im, que es este mismo. Entonces aquí ya se ve qué va a pasar, ¿sí? A la hora que yo calcule re igual a lo que sea que hay aquí, voy a estar reemplazando el valor que hay aquí. Pues sí. Pero a la hora que yo quiera calcular im, ¿sí?, el cálculo que se hace aquí depende de z1.re y z2.re. Pero z1.re y z2.re ya cambió, ¿sí? Porque es el mismo. Es la misma parte real del mismo objeto y lo acabo de modificar. Entonces el cálculo que haga yo para la parte imaginaria va a ser incorrecto porque va a estar basado en un valor distinto al original, al que debí usar originalmente, ¿sí? ¿Se ve dónde está el problema? Sí, ya, en que igual hay que guardar los valores
originales como en la función modifica. Eso es correcto, es muy fácil corregir este error. Uno puede guardar el valor original por ejemplo, de re, ¿no? Pero a mí se me hace más fácil simplemente aquí definir una nueva variable, ¿sí? Float, vamos a llamarle R, ¿sí? Y al final, o sea, esta R, ¿qué va a pasar ahora? Vamos déjenme borrar esto. ¿Sí? Entonces, el valor original de estas variables está aquí en color rojo, ¿no? Bla, 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 y bla, 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 bla. Son los valores originales de las variables re e im, ¿sí? Antes de llamar a z.mult, z, ¿no? Bien, ahora lo que va a pasar cuando llamo a z.mult, z, es que voy a crear una nueva variable, ¿sí? R de tipo float, entonces no la tengo que crear usando new, directamente ahí la meto, y va a tener el resultado de este cálculo de aquí, ¿sí? El resultado de este cálculo de aquí me da esta cosa, ¿sí? Y luego calculo la parte imaginaria, pero como no he modificado esta re, ni esta im, el cálculo que se haga aquí va a ser correcto, ¿sí? Y ese cálculo se almacena directamente en la parte imaginaria y entonces pues ya la parte imaginaria cambia, ¿sí? Pero con su valor correcto. Lo único que me falta es ajustar o actualizar el valor de la parte real porque ese lo guardé en esta variable, pero aquí sigue teniendo el original. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es decir, bueno, ahora la parte real hazla igual a R, ¿sí? Y ya estuvo, ¿no? Este valor se copia acá y entonces ya va a tener el mismo valor ahí que tenía. Bueno, digamos que es el mismo. Y ya está, el resultado debe ser correcto, ¿sí? Entonces, esta es la forma general en la que conviene implementar tanto las operaciones de multiplicación como de división, para que funcione de manera general, ¿sí? No importa ya si tú vas a elevar un número al cuadrado o si simplemente vas a hacer un producto de dos variables y guardarlo en una tercera variable, ya funciona para todos los casos, ¿sí? Ahora, lo que es aún mejor, una sugerencia que hacía uno de sus compañeros por ahí, y realmente me parece que es una muy buena sugerencia. Déjenme borrar esto. Implementen la función o todas las versiones de la función multiplicación de esta manera, ¿sí? Escriban void mult, ¿sí? Complejo Z1, vamos a llamarle complejo Z2, ¿sí? Es la misma función, nada más la voy a implementar de una manera diferente, ¿sí? Pero van a ver que es mucho más simple y se olvidan de todas estas cosas de guardar una variable temporal y que si no sé qué, ¿no? Simplemente llamen a la función set, ¿sí? De la misma clase, que es la función set genérica, la que recibe por separado la parte real y la parte imaginaria, y metan aquí la parte real del resultado, ¿sí? Entonces aquí va a ser, pues, vamos a ponerle aquí, parte real. Aquí meten directamente la expresión donde se hace el cálculo de la parte real, coma, y meten la expresión donde se hace el cálculo de la parte imaginaria, ¿sí? Que básicamente son estas expresiones que aquí tengo de color rojo, las meten aquí, coma, acá, ¿sí? Y se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Por qué funciona mejor esto? No que funcione mejor, funciona igual, o sea, hace la misma chamba, ¿no? Pero
pues lo hago todo en una sola línea y me quito de broncas de guardar variables temporales y todo eso. Pero ¿por qué funciona? Porque cuando tú llamas a una función, ¿sí? Recuerden lo que se hace con los, lo mismo que se hace acá, ¿no? La definición de la función set es void, set, ¿sí? Y aquí lleva un float, r, que es el valor que se le va a asignar a la parte real, y float, y que es el valor que se le va a asignar a la parte imaginaria, ¿sí? Lo único que hace esta función es decir re igual a r, punto y coma, im igual a i, punto y coma, y ahí cerramos, ¿no? Es lo único que hace esta función. Pero me ayuda muchísimo porque cuando yo llamo a la función set aquí, básicamente se hace la expresión r igual a, lo mismo que acá, ¿no? Que acá arriba. A r se le va a asignar lo que está aquí metido. Pero lo que está aquí metido, pues, se tiene que calcular ya su valor. O sea, aquí yo tengo una expresión, por ejemplo, 3 por parte real más coseno de parte imaginaria menos el exponencial de lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Aquí hay una expresión matemática. Pues antes de asignarle el valor a la variable r, se tiene que calcular qué valor es. Entonces primero se tiene que resolver esta expresión matemática o evaluar esta expresión matemática, y el valor que resulta ya se le asigna a r. Aquí ya sale un valor, o sea, un numerito. Lo mismo acá, primero se evalúa esta expresión y el valor que resulta de esa expresión se le asigna a i. Y luego ya estos valores se le asignan respectivamente a re y a im, pero los valores ya fueron calculados. Si aquí modifico re, no importa, porque el valor que le voy a asignar a im ya fue calculado previamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mismo que está ocurriendo acá? Aquí esta r tiene básicamente la misma función que esta r. Guarda el resultado de un cálculo antes de modificar el miembro re de la clase, y esta i guarda el resultado de este cálculo antes de modificar el miembro im de la clase. Pero entonces lo que quiero que vean es que uno se puede ahorrar mucho trabajo, bueno, a veces mucho, a veces no tanto, pero uno se puede ahorrar una cierta cantidad de trabajo si recuerdas que ya tienes algunas funciones que hacen parte de ese trabajo, ¿sí? Aquí vale mucho la pena recordar que tenemos la función set y la podemos usar para asignar directamente. De hecho, es mucho más seguro usar la función set para asignar las partes real e imaginaria de un número, porque se asignan de manera, digamos, paralela. O sea, no es de que primero se asigna una y luego la otra, y luego eso, el orden puede tener un efecto ahí no deseable, ¿no? Entonces, esto es lo que en realidad funciona mucho mejor, ¿no? Esto hace el trabajo, la primera versión de acá, y aquí está la razón de por qué no lo podemos hacer de una manera, digamos, tan ingenua, ¿no? Hay que considerar que pueden pasar estas cosas, pero la solución así más óptima en términos de que es la más cortita y la que me hace escribir menos es esta de acá, ¿no? ¿Sí? Ok, bien, no sé si, yo sé que toda esta cuestión de cómo se manejan la memoria y la diferencia entre lo que es una referencia y lo que no es una referencia, y todo esto es complicado y no es muy intuitivo, que digamos, pero hay que seguirlo practicando y hay que seguirlo discutiendo para que cada vez quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, no sé si con esto ya queda más clara esa duda. Por supuesto, todas las funciones de multiplicación deben tomar estas consideraciones. Si tienes varias funciones de multiplicación usando sobrecarga, las 4, lo mejor sería que las 4 usaran la función set. Lo mismo para las funciones de división y las otras, ¿no? Les digo, en realidad la suma y la resta son más sencillas porque no se cruzan las partes reales con las imaginarias ni nada, ¿no?
Ok, ¿más preguntas que tengan sobre esto? Creo que ya no, profesor, gracias. Ok, muy bien. Déjenme mencionar algo que está relacionado y fue una duda que alguien me mandó por ahí por correo, realmente no recuerdo quién. Pero esto más también me va a llevar a otras cosas, ¿no? Todas las funciones que estamos haciendo ahorita de la clase complejo, en particular las funciones de suma, resta, multiplicación y división, son funciones que modifican directamente el número o el complejo desde el que se llama la función, ¿sí? Quiero poner algunos ejemplos y compararlos con la clase vector, ¿sí? Entonces, voy a quitar esto de modifica, ya ser una función nada más para ejemplificar algo, ¿no? ¿Sí? Quiero comparar un poquito la clase complejo con la clase vector, ¿no? Vamos a crear dos complejos, Z1 y Z2. Vamos a ponerle aquí menos 1, 2. Menos 1 más 2, sí. ¿Sí? Y vamos a hacer otro número complejo, Z igual a new complejo. ¿Sí? Y vamos a calcular la suma de estas dos. No importa si es la suma, la resta o el producto. Las cuatro operaciones trabajan de la misma forma. Tú pones Z punto suma Z1, Z2, queriendo decir lo siguiente, queriendo decir Z es igual a la suma de Z1 más Z2. Si Z1 y Z2 fueran variables de tipo float, así lo escribiría uno en el programa, ¿no? ¿Sí? Vamos a imprimir el valor de Z. Ah, por cierto, ¿cómo estoy logrando esto? ¿Sí? Porque antes tenía que imprimir por separado z.rey y z.im y ahorita nada más le pongo print z y funciona muy bien, ¿sí? Me pone ahí el valor de z, 2 menos 3i. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto viene en el documento que les pasé. Ustedes pueden hacer una función que se llama toString, ¿sí? Esta función la voy a aislar aquí para que se vea. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues simplemente obtiene o devuelve una representación del objeto como una cadena de caracteres, ¿sí? Casi todos los objetos de Java tienen esta función toString. Es un nombre estándar en Java y por lo tanto en Processing, ¿sí? Las cadenas de caracteres se almacenan en objetos de clase string, ¿sí? En el caso de Java, las cadenas de caracteres son una clase, se llama la clase string. Entonces lo que estamos haciendo es una función que me convierte de cierta forma un número complejo a una representación en forma de cadena de caracteres, por ejemplo, para poderla imprimir en la consola, ¿no? En Processing la consola no se utiliza mucho. Normalmente todo es así más visual en la ventana de dibujo. Pero la consola es muy útil para depurar cosas. O sea, si necesito checar el valor de una variable para ver si tiene el valor correcto o estoy depurando algunas funciones que realizan algunos cálculos, la consola es muy útil para eso. Entonces, ahorita que estamos probando nuestra clase complejo, ayuda mucho tener una función para imprimir números complejos, ¿sí? Por supuesto, yo podría hacer una función, un método de la clase complejo que se llame imprime y donde imprima la parte real y la parte imaginaria. Vamos a poner print parte real más, vamos a separarlo con una coma, parte imaginaria, ¿no? Que no es muy distinto a como le habíamos estado haciendo, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner print ln, ¿sí?
Entonces simplemente imprimo la parte real, coma, la parte imaginaria. Y entonces yo puedo llamar a esta función poniendo z.imprime. ¿Sí? Y ahí está. Me imprime la parte real de z, que es 2, y la parte imaginaria, que es menos 3. Pues este es el número 2 menos 3i. Pero en realidad esta representación 2, menos 3 no es la forma de representar o de expresar un número complejo. Es una forma como más adecuada para un vector, ¿sí? En realidad un número complejo, pues yo lo pongo de la forma a más bi, ¿sí? A más bi o algo así. Entonces esta función imprime realmente debería ser algo así como parte real más parte imaginaria, y después la parte imaginaria está multiplicada por una i. ¿Sí? Vamos a probarlo. Y ahí está. ¿Sí? 2 más menos 3i. Bueno, ahora tengo un problema. ¿Sí? Cuando la parte imaginaria es positiva, todo funciona muy bien. Vamos a ponerle una parte imaginaria positiva. Vamos a ponerle, para que me dé positivo, déjenle, le pongo aquí 7, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora sí, 3 menos 1, 2, menos 5 más 7, 2. 2 más 2, sí. Pues ahora sí se ve bien. Ahora sí parece esto un número complejo, ¿sí? Ahora se está imprimiendo bien. Pero todavía tengo que resolver qué pasa cuando la parte imaginaria es negativa, ¿sí? Por ejemplo aquí, se ve raro tener 2 más menos 3i. Yo quisiera que simplemente fuera 2 menos 3i y quitar este más. Entonces, bueno, puedo meterme en la bronca de decir, ver diferentes casos, ¿no? Decir, por ejemplo, si la parte imaginaria es positiva, mayor que 0, entonces imprímelo así. Pero si la parte imaginaria es negativa, entonces imprímelo como menos. No le puedo poner el menos porque entonces me pondría menos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es tomar el valor absoluto de la parte imaginaria, ¿sí? Para que nada más aparezca un menos, ¿sí? Nada más para imprimir pongo el valor absoluto, ¿no? Y habría otra versión que es cuando la parte imaginaria ni es positiva ni es negativa, o sea, vale 0. Cuando vale 0, simplemente imprimo esto como un número real. Simplemente imprimo la parte real y ya, ¿sí? Y bueno, pues ahí está. Ya cuando es negativo ya sale muy bien. 2 menos 3i, ¿sí? Vamos a poner un número que me dé 0 en la parte imaginaria. Por ejemplo aquí, menos 2 más 2 me va a dar 0. 3 más 1 me va a dar 2. Y entonces esto debe aparecer nada más como 2. Ya aparece como un número real, aunque es un objeto complejo, ¿sí? Entonces, bueno, ya puedo hacer una función imprime así más sofisticada que me dé un formato bonito, que se vea bonito a la hora de imprimirlo, ¿no? En realidad, puedo simplificar todo esto si recuerdo que hay unas funciones de processing que me permiten convertir números a cadenas, ¿sí? No recuerdo si las vimos en este curso, en programación básica creo que las vimos por ahí, pero son estas 4 funciones: NF, NFC, NFP y NFS, ¿sí? Esencialmente todas hacen lo mismo. Vamos a ver NF. ¿Qué es lo que hacen estas funciones? ¿Sí? Me permiten formatear números como cadenas. Entonces, en el caso de números de punto flotante, yo le paso el número de punto flotante, el número de dígitos que va a tener a la derecha del punto decimal y el número de dígitos que quiero que tenga a la izquierda del punto decimal. Perdón, al revés. El número de dígitos a la izquierda del punto decimal, o sea, dígitos de la parte entera, y el número de dígitos a la derecha del punto decimal, o sea, los decimales ya en la parte fraccionaria. Si le pongo 0 dígitos
en la parte izquierda, entonces simplemente me va a poner el número de dígitos que tenga el número, ¿sí? No me va a agregar ceros adicionales para tener un número exacto de dígitos. Y lo mismo, si le pongo 0 aquí, pues simplemente me pone los decimales que correspondan, ¿no? Entonces voy a usar esta NF para formatear un poquito el número. La parte real va a tener 4 decimales exactamente, ¿sí? La voy a dejar con 4 decimales y el número de dígitos a la izquierda del punto decimal que se requiera, ¿sí? Profe, una duda. Sí. ¿Por qué es 0 y no 1 si en los demás, o sea, son 3 dígitos y si se le pone el 3? O sea, si le pusiera 1, ¿qué pasaría? Ok, si le pongo 1, con este ejemplo, no pasa nada porque realmente el número tiene un número. Pero vamos a poner otra cosa, ¿no? Bueno, sí lo está dando. Pues sí, parece que ponerle 1 y ponerle 0 es lo mismo porque siempre va a aparecer un número, ¿no? No sé, fíjate. Déjame ver, ¿qué pasa si yo tuviera algo como esto, ¿no? Déjame poner... Ok, eso es con 1. Y si le pongo aquí 0, no sé si aparezca nomás 0.5. No, da lo mismo. Pues sí, aparentemente da lo mismo ponerle 0 que 1. Ya si uno le pone más, entonces me agrega ceros a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, si le pongo 4, ahí sí me agrega ceros a la izquierda para compensar los 4. No los puso. ¿Qué pasó? No sé si sea el... No, pero sí, debería ser a la izquierda y a la derecha. ¿Quién sabe? Es que ¿No será porque todos son ceros? Sí, pero debería imprimirlos. Digo, aquí en el ejemplo dice que lo hace. Por ejemplo, que es 200.94, le pones 10 dígitos a la izquierda y 4 a la derecha, y pues dice que me imprime los 10 dígitos a la izquierda, que son estos, y 4 a la derecha. La razón de hacerlo así, o sea, agregar estos ceros, es para que los números queden alineados en columnas, si vas a imprimir columnas. Pero aquí no lo está haciendo, no sé por qué. Simplemente me pone el... perdón, no. Pero estoy haciendo tonterías aquí, ¿sí? Estoy usando la función imprime, ¿sí? Y la función imprime hace esto. Esto que de aquí no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, una disculpa. En realidad, yo lo que debería hacer es... Sí, perdón. Bien, déjenme regresarme, ¿sí? Vamos a imprimir nada más la parte real. Nada más para explorar qué hace esta función NF, ¿no? Vamos a imprimir la parte real de Z. O vamos a imprimir cualquier número, ¿no? O sea, vamos a imprimir 1.23. Vamos a ponerle 0 posiciones a la izquierda y, no sé, 4 a la derecha, ¿no? Ahorita no olvídense de los complejos. Vamos a explorar esto, ¿no? Ahí está lo que uno espera, ¿no? Una posición a la derecha y 4 a la izquierda. ¿Qué pasa si tengo un número más grande? Vamos a ponerle 51.23. Pues bueno, lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo tengo 0.23? A ver, esto es lo que quiero ver. No, pues igual aparece el 0. Entonces parece que de todos modos, por lo menos siempre me imprime un dígito a la derecha sin importar qué, ¿sí? Entonces, si aquí le pongo 1 o le pongo 0, creo que es lo mismo. ¿Qué pasa si aquí le pongo 53? Igual, me imprime el 53 y los 4 dígitos. Entonces, la diferencia es ya si pongo aquí más dígitos, ¿no? Si pongo 4 y 4, aquí sí ya me rellena con ceros, ¿no?
¿sí? Entonces, básicamente puedo poner 0, no me imprime menos de un dígito a la derecha, entonces puedo poner 0 o 1 en esta parte, ¿no? No hace mucha diferencia. Ahora, lo que quiero que vean es las otras funciones, porque, bueno, NF hace esto, pero hay otras funciones. Hay una que se llama NFC. Vamos a ver qué diferencia tiene esto. Entonces dice, igual, formatea números en cadenas, pero agregando comas para indicar los múltiplos de 1000 o cada 3 dígitos. Entonces, aquí ya sí tengo números, esta función es NFC, la C es de comas, agrega comas. Entonces, si tengo un número muy grande, ¿qué pasó? Ya, solamente lleva un argumento aquí que es el número de dígitos a la derecha, no lleva el dígitos a la izquierda, ¿sí? Pero lo que hace es formatear con comas, ¿no? 5.384.882, etcétera. ¿Y por qué me pone .000? ¿Me lo convierte entero? Chis, eso no me gustó. Está muy raro porque me quitó el punto 23. No sé por qué hizo eso. Pues bueno, está muy raro. ¿Sí? Yo nunca uso esa función porque es más como para reportar y hay resultados con comitas, ¿no? La que sí es interesante ahorita para nosotros es esta NFP. ¿Qué es lo que hace NFP? Bueno, simplemente agrega un signo dependiendo de si el número es positivo o negativo. Si es positivo, le agrego un más al inicio del número, y si es negativo, le agrego un menos. Bueno, esto es normal, a los números negativos están precedidos por el símbolo menos, pero en el caso de los positivos le agrego un más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí NFP. Vamos a hacer el número un poco más pequeño, ¿sí? Y aquí otra vez lleva dos argumentos. Número de lugares a la izquierda y a la derecha del punto decimal, ¿sí? Y entonces ahora el 52.23 me lo pone como más 52.23, ¿sí? Y la otra función es la P es de plus, o sea, le pone el signo más a los positivos, ¿no? Y NFS lo que hace es dejar espacios en blanco en los números positivos. O sea, en vez de imprimir un más, simplemente deja un espacio en blanco para que nuevamente queden alineados con los negativos, ¿sí? Si no, el signo menos de un negativo hace que se corra el número, ¿no? Entonces, nuevamente eso ya es como para imprimir tablas, ¿no? Que no es ahorita mi interés. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, en realidad nos estamos complicando la vida, ¿sí? Con esta función imprime. Nuevamente, pues nos estamos complicando la vida debido a que no conocemos todas las funciones que tiene processing, y esto es normal. De hecho, es muy bueno que uno diga, mira, pues con lo que yo sé hacer, puedo imprimir los números complejos de esta forma, ¿sí? Z.imprime, ¿sí? Y entonces ya no importa si la parte imaginaria es negativa o positiva, o si es 0 o lo que sea, me va a dar valores correctos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí menos 5. Me debe dar 1, menos 5, menos 4 en la parte real, menos 2, más 7, más 5, ¿no? Entonces ahí está, menos 4 más 5i, ¿sí? Entonces, pero conforme uno va conociendo nuevas capacidades del lenguaje, o sea, por ejemplo, estas funciones NF y NFP,
Uno puede decir, oye, bueno, la parte real siempre la estoy imprimiendo. En cualquier caso, en los 3 casos, imprimo la parte real. Pues vamos a imprimir la parte real. La parte real, ¿sí? Ahora, vamos a imprimirla usando NF para formatear el número y limitar el número de decimales. Entonces, por ejemplo, puedo imprimir la parte real con 4 decimales de precisión. Y la parte imaginaria, a veces la imprimo, o sea, cuando es positiva tengo que imprimir un signo más. Cuando es negativa, no imprimo el signo más, ¿sí? Sino que imprimo un signo menos. Entonces, más bien, a la hora de imprimir la parte imaginaria, me interesa imprimir el signo, sea positivo o negativo. Entonces, eso lo puedo lograr con la función NFP, ¿sí? NF también me formatea el número, pero me agrega el signo, ¿sí? Y luego simplemente imprimo la I. En caso de que el número sea real, pues me voy a imprimir algo más 0i, pero no me importa. O sea, realmente lo que me importa es que el signo de la parte imaginaria se imprima correctamente y la función NFP lo hace, ¿sí? Voy a dejar ahorita las dos cosas, esta y esta, para ver la diferencia. No es el mismo formato, pero lo que importa es que las dos funcionan, ¿sí? Entonces, la versión original que hicimos de la función imprime, que tiene todas estas condicionales, imprimiría menos 4.0 más 5.0i. La nueva función, que es solo una línea, imprime menos 4.0000 porque le estoy poniendo 4 decimales de precisión, más, fíjense que como la parte imaginaria es positiva, la función NFP me imprime su signo, más 5.000i. Las dos están bien, ¿sí? Y funcionan para diversos casos. O sea, si ahora yo hago que la parte imaginaria sea, digamos, negativa, vamos a ponerle aquí 1, va a funcionar, ¿sí? Ahí está, menos 4.0 menos 1.0i, o menos 4.000 menos 1.000i, ¿sí? Si la parte imaginaria es 0, o sea, si el número en realidad es un número real, bueno, me imprime menos 4.0 y me imprime menos 4.0000, los 4 decimales, más 0.000i. Parecería que esto es redundante, imprimir la parte imaginaria cuando vale 0. Sin embargo, al imprimirlo de esta forma, me ayuda a estar seguro de que esto que estoy imprimiendo es un objeto de clase complejo. Si yo imprimo esto en la pantalla, no estoy seguro si estoy imprimiendo un complejo o un flotante, ¿sí? Y esto me asegura que estoy imprimiendo un complejo. Entonces, en ese sentido, prefiero también esta versión que toda esta. Y simplemente, pues esta versión ocupa una sola línea. Entonces, vamos a hacer que nuestro programa se vea un poquito más elegante y simplemente lo escribimos así, ¿sí? Y esta es una función imprime que jala perfectamente bien. Ahora, puedo ir todavía más allá, ¿sí? A mí realmente lo que me gustaría es imprimir mis números complejos usando la función println y pasarle directamente el complejo, ¿sí? Vamos, si esto lo puedo hacer con vectores, ¿por qué no lo puedo hacer con complejos? O sea, yo puedo imprimir un objeto de clase pvector directamente mandándoselo a print o println. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer que funcione también con complejos? Es muy sencillo. Necesito hacer una función que se llame toString, porque todos los objetos de Java tienen esta función toString que devuelve una cadena de caracteres con una representación en forma de caracteres del objeto, ¿sí? En este caso, un número complejo, pues tendría que imprimir exactamente esto, o más bien tendría que devolver la cadena que estoy imprimiendo aquí con println. Pues simplemente en vez de imprimirla con println, la devuelvo usando return, ¿sí? Es esta misma cosa que está aquí, es lo mismo que está acá, nada más que lo devuelvo con return dentro de la función toString, que obviamente devuelve una cadena de caracteres. Entonces,
el tipo de dato que devuelve es la clase string, ¿sí? Y ya está. A la hora de hacer esto, automáticamente todos mis objetos de clase complejo ya tienen un mecanismo para convertirse directamente a cadena de caracteres, ¿sí? Puedo dejar las dos funciones, no pasa nada, ¿sí? Pero yo ya puedo, y por lo general voy a preferir usar simplemente println, ¿sí? Porque esto me permite hacer cosas que la función imprime no necesariamente deja hacer, ¿no? Aquí yo puedo imprimir varios números complejos en una sola línea. La función imprime no lo permite porque usa println y después de imprimir cada uno se pasa a la siguiente línea, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas, ¿no? que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí puedo poner z1 más, perdón, más la cadena más, z2 igual a z, ¿sí? Y me aparece esto, ¿no? 1 menos 2i más menos 5 más 2i igual a menos 4 más 0i, ¿sí? Entonces, ya es mucho más flexible, ¿no? Y la cosa es muy simple, nada más tengo que hacer esta función toString, que devuelve un objeto de clase string, no lleva argumentos, ¿sí? Y devuelve una cadena, ¿sí? Claro, si aquí le pongo cualquier otra cadena, pues es lo que va a devolver, ¿no? Yo elijo qué poner ahí, ¿no? ¿Sí? Hola mundo más hola mundo igual a hola mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos mis complejos se imprimen como hola mundo, ¿sí? Entonces no es automático, yo tengo que hacerlo, yo tengo que decidir cómo lo voy a imprimir, pero ya que lo hice, conviene usar este mecanismo de toString, ¿sí? Ok. Y con esto nos acercamos un poquito más a que nuestra clase complejo se parezca a la clase pvector, pero para números complejos, ¿sí? No sé si hay preguntas con esto hasta ahora. Yo tengo una duda. Entonces sería mejor ponerlo como println que de la otra manera que lo había puesto en la otra pestañita. De ahí, de lo de imprime. Ajá. Sí. Lo que pasa es que aquí, bueno, yo esta función imprime decidí ponerle println. En realidad, yo ni siquiera, ya que tengo esta función, ya no necesito usar imprime. El problema con imprime es el siguiente. Yo aquí tengo que decidir si uso print y no pasarme al siguiente renglón, o si uso println y pasarme al siguiente renglón. Pero lo tengo que decidir aquí y se va a aplicar pues, en todos los casos que yo llame a la función imprime, ¿sí? La ventaja de usar esta versión es que no tengo que tomar esa decisión en este momento. Esa decisión se toma a la hora ya de imprimir el número, ¿sí? O sea, yo ya puedo decidir si pongo print z y no se pasa de renglón, o si pongo print ln z y se pasa de renglón, pero esta decisión la puedo tomar cada vez que voy a imprimir. O sea, en realidad nunca tomé la decisión para todos los casos. Lo dejo abierto a que pueda ser print. Como más libre. Claro, es mucho más flexible. Y no solo eso, la función imprime, o sea, directamente llama a println para imprimir el número en la consola. ¿Qué tal si yo quiero tener esta representación en forma de cadena, pero no para imprimirla? ¿Qué tal si yo lo que quiero en realidad es, por ejemplo, mostrar un número complejo usando, por ejemplo, la función text, ¿sí? Si uso text, la función imprime, esta ya no me sirve, porque esta nada más imprime en la consola, nada más. Entonces, yo ya no puedo usar text, o más bien esa función imprime ya no me sirve para mostrar el número complejo en la ventana de dibujo, ¿no? Vamos a poner aquí un número complejo, el que sea, ¿no? Complejo, z igual a new complejo, 4 menos 3i, ¿sí? Pues si yo nada más tengo la función imprime, vamos a suponer que no tengo esta cosa de aquí.
¿sí? Lo único que puedo hacer es imprimir los números aquí en la consola. Si quiero mostrar el número en la ventana de dibujo, pues tengo que hacerlo todo por separado, ¿no? Tengo que poner aquí, por ejemplo, z.re, más, z.im, y que esto más i, y que esto se muestre en la posición, no sé, 100,100. Y vamos a hacer el texto un poquito más grande, text size, 30, ¿no? Y bien, ahí está, ¿no? 4 más menos 3 y... otra vez tengo este problema del más, menos. Entonces, bueno, ya me acordé cómo hacerle. En realidad lo que tengo que hacer es poner el NF, ¿no? Vamos a poner NF. Vamos a poner un decimal. Y aquí quito este más y pongo NFP para que me aparezca el signo de la parte imaginaria. Y más i. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, 4 menos 3i. Entonces, bueno, pero entonces otra vez estoy poniendo todo esto, ¿sí? Ya lo había hecho acá. Ya lo había hecho acá para la función imprime. Y tengo que volverlo a hacer para poderlo ahora mostrar, no en la consola, sino mostrarlo en la pantalla de dibujo, ¿no? Bueno, Sí. precisamente esta función toString es lo que hace. Me dice, mira, cada vez que necesites mostrar tu objeto como una cadena de caracteres, ya sea para imprimirlo o para ponerlo en la ventanita de dibujo o para exportarlo a un archivo o para lo que se te antoje, cada vez que lo necesites hacer, ya simplemente la conversión aquí se hace automáticamente, ¿sí? Esto simplemente proporciona una manera automática de convertir un objeto de clase complejo a un objeto de clase string, ¿sí? Entonces, pues aquí ya le puedo poner simplemente z y se acabó, ¿no? Bueno. No sé si no me lo... Bueno, si no lo hago automáticamente, pues llamo al método y ya. ToString. Si es que la conversión es automática cuando hago operaciones de cadenas, pero si no, simplemente z.toString y ya está. ¿Sí? O puedo hacerlo parte de una operación de cadenas, por ejemplo, poner z igual a más z, y aquí sí, como es cadena más z, se tiene que convertir automáticamente a cadena y ya está, ¿no? Pero ya es mucho menos el trabajo que tengo que hacer porque ya lo hice, ¿sí? De eso se trata mucho la programación orientada a objetos, ¿no? De buscar la manera de que hagas las cosas bien hechas, pero las hagas nada más una vez. Claro, para aprender a hacerlas bien hechas, pues hay que hacerla muchas veces en lo que uno aprende. Pero una vez que ya uno se aprende este mecanismo, pues no vuelves a hacer una cosa de estas porque sabes que va a estar limitada en términos de lo que puedes hacer, ¿no? Ya directamente haces esto, ¿sí? Ok, bueno, es el tipo de cosas ahí que van surgiendo, ¿no? Sí. Gracias. Sí, por nada. ¿Saben qué? Tengo una reunión de rato, ya son prácticamente casi 11:30 y hay algunas cosas que quiero ver todavía, ¿sí? Respecto a la manera a la forma de manejar objetos y todo esto, quiero ver la función copy también, que viene en las notas que les dejé, pero la quiero ver aquí en clase. Pero prefiero verlo con un poquito más de calma y más de tiempo y dejarlo para la siguiente clase, ¿no? Ahorita ya nada más para terminar quiero mostrarles el error que tenía la clase pasada, por el que no podía jalar bien la... Déjenme mostrarles, ¿no? Me voy a regresar al programa que teníamos la clase pasada. La clase complejo, bueno, pues le agregué algunas cosas, pero esencialmente lo necesario ya lo tenía ahí. Me voy a regresar al programa que grafica el fractal, ¿sí? Vamos a volver a ver todo lo del fractal desde cero y de hecho de una manera mucho más versátil. Nada más quería mostrarles una primera aplicación, pero lo vamos a volver a ver todo.
Pero ahorita quiero mostrarles cómo hacer que funcione mejor, ¿sí? Originalmente, ¿sí? Teníamos esto, ¿no? O sea, en realidad estamos dibujando una imagen píxel a píxel, un píxel a la vez, ¿sí? Vámonos a buscar al píxel 0,0, hacemos un doble ciclo para recorrer todos los píxeles, ¿sí? Todos los renglones Y desde 0 hasta height, y para cada renglón, dentro del ciclo de Y, para cada renglón, recorremos todos los píxeles de ese renglón desde x igual a 0 hasta width, ¿sí? Estamos recorriendo todos los píxeles de la imagen, ¿sí? Nada más para que le echen cuentas, esta es una imagen de 600 por 600 píxeles, ¿sí? O sea que estamos hablando que tiene que 360,000 píxeles. No es mucho, ¿sí? Recuerden que ahorita ustedes manejan imágenes con su celular, pueden tomar imágenes del orden de varios megapíxeles, 4, 5, 10 megapíxeles, donde son millones de píxeles. Ahorita pues tenemos una cosa pequeña de 360,000 píxeles, pero aún así, para cada uno de esos 360,000 píxeles, para cada uno de ellos necesitamos calcular el valor de una función que requiere hacer un cierto número de iteraciones. Entonces es un proceso lento, ¿sí? Y además, las funciones de dibujo de processing no nos ayudan porque también son lentas, ¿sí? Al menos para dibujar de un píxel a la vez. ¿Qué estábamos haciendo para dibujar un píxel a la vez? Bueno, estábamos usando la instrucción point, que dibuja un puntito. El puntito se va a dibujar en las coordenadas X y Y yo lo que tengo que calcular a través de la función es el color de ese puntito, ¿sí? Entonces, básicamente, yo lo que digo es, bueno, voy a convertir las coordenadas X y Y a el número complejo que le corresponde, ¿sí? Esto lo teníamos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, recordamos que teníamos nuestra ventana de dibujo que tiene dimensiones width y height, o sea, las coordenadas en X van de 0 a width y en Y van de 0 a height. Y queremos simular que dentro de esta ventana tenemos un plano complejo que va de menos 2 a 2 en los reales y menos 2i a 2i en los imaginarios, ¿sí? Entonces, si tenemos un punto X, Y con coordenadas de píxeles X, Y, vimos que podemos convertir esto al valor complejo dentro del sistema de coordenadas rojo usando estas ecuaciones que están acá, ¿sí? Bien, no lo voy a repetir ahorita, lo vemos también, lo repasamos en una clase. El problema es que aquí una vez que yo ya sé qué color va a tener un píxel, que está dado por la función f de c, ¿sí? C es el punto complejo que corresponde al píxel XY y f de c es la función que me dice qué color le voy a poner, ¿sí? Y recuerden, este color depende de cuántas iteraciones tengo que realizar para que una cierta función se salga de un rango, ¿no? Bien, uso stroke, uso point para dibujar la imagen y pues es una imagen que se tarda en dibujarse, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, pero en la barra de título de la ventana estoy poniendo el número de cuadros por segundo que se están dibujando, ¿sí? Y ya nada más de ver qué tan rápido se actualiza o qué tan lento, podemos ver que es alrededor de un cuadro por segundo, poquito más de un cuadro por segundo, ¿sí? La función se actualiza casi cada segundo, ¿sí? Ya va bajando ahí a prácticamente un cuadro por segundo, ¿sí? Yo tengo un maquinón aquí, se supone que es una máquina muy rápida, ¿sí? Y aún así me dibuja un cuadro por segundo. O sea, se tarda un segundo en dibujar toda la imagen, ¿sí? Cada vez que la muevo, pues tengo que esperar un segundo para que se actualice. ¿Cómo estoy mostrando ese valor? Bueno, en la función draw estoy usando la función surface.setTitle, ¿sí? Que ahora nos damos cuenta que este surface debe ser un objeto y setTitle es un método de ese objeto, ¿sí? Efectivamente, surface es un objeto que representa la ventana donde se está dibujando
la aplicación, y setTitle es un método que me permite cambiar el título de esta ventana. Entonces, como título le pongo esta leyenda FPS igual y el valor de la variable frame rate, que me dice la tasa de cuadros por segundo que mi aplicación puede dibujar. Yo les he dicho muchas veces que la función draw se llama 60 veces por segundo para dibujar 60 cuadros por segundo. Pero si cada cuadro se tarda mucho tiempo en dibujarse, pues en realidad esta función draw se va a llamar menos veces por segundo, ¿sí? Entonces, este es el número efectivo de veces por segundo que se está actualizando la imagen, ¿sí? Y vemos que es del orden de 1 por segundo o menos, lo cual es muy lento, no se tiene una animación suave, ¿no? ¿Por qué funciona tan lento? Pues principalmente es culpa de estas dos funciones, ¿sí? ¿Por qué es culpa de estas dos funciones? Porque recuerden que la función point, dibujar un solo píxel, debería ser de lo más rápido, ¿sí? No debería tener mayor chiste. Un píxel es cambiarle el valor a una variable y ya, es una asignación de variable y ya. Pero en realidad esta función point puede dibujar puntos chiquitos o grandes, dependiendo del stroke weight. Puede dibujar puntos de un color o de otro. Puede dibujar puntos con cierto nivel de transparencia. Puede dibujar puntos de un montón de formas. Entonces, esta flexibilidad que tiene la función point, junto con stroke weight y todo eso, hacen que sea muy lenta, ¿sí? Cuando en realidad yo lo que quiero es nada más dibujar un píxel. Bien, Processing tiene otra función que sí dibuja nada más un píxel en las coordenadas X y Y. Esa función se llama set, ¿sí? Set X, Y, y lleva un tercer argumento que es el color que le voy a asignar a ese píxel. Yo inicialmente aquí había puesto FDC, ¿sí? Y esto no funcionaba, ¿sí? O sea, no funciona en el sentido de que no se ve nada. El error es que esta FDC me devuelve simplemente un valor entero, pero no es un color realmente, no está codificado como color, ¿sí? Entonces tengo que usar la función color para tomar este valor y que se interprete como un valor en escala de grises, ¿sí? De hecho, en realidad lo que le falta a es, o la razón por la que no está apareciendo nada, es porque la componente del canal alfa vale 0. Y quiere decir que esto se está dibujando de manera completamente transparente y por eso no se ve. O sea, sí se está dibujando, pero un color completamente transparente, ¿no? ¿Sí? Es como el vestido invisible del emperador o no sé qué, ¿no? Bien, ahora sí. Pongo, con esto ya se dibuja la figura y fíjense la tasa de cuadros por segundo. Me fui de un cuadro por segundo a 22. ¿Sí? Ahora sí está jalando esto en tiempo real y puedo moverlo muy rápidamente, ¿no? Teníamos la función de zoom, que ahí medio jala, medio rascuacha, y movimiento hacia la izquierda y derecha. Lo puedo completar con movimiento hacia arriba y hacia abajo. No me alcanzó a hacerlo la clase pasada, pero vamos a ponerlo. If keycode igual a up. Entonces, ahí lo que cambio es la parte imaginaria del origen, ¿sí? El origen va a ser en dónde se ubica este punto, ¿sí? Entonces, o más bien es el valor imaginario que le corresponde al origen. Luego lo hacemos bien porque esto está hecho ahorita de manera muy improvisada, pero luego lo vamos a hacer bien, ya con matemáticas y todo para que jale como uno esperaría, ¿no? Y que la interfaz pueda ser con el mouse también. Y keycode igual a down, if keycode igual a down, origen, punto imaginario, le restamos 1. Si no se mueve en la dirección que quiero, simplemente le cambio los signos de rato, ¿no? Entonces ahí está mi interfaz basada en teclado. Sí, le doy para arriba y baja la cosa, entonces más bien hay que cambiar signos acá. Sí, y ya está. Entonces ahora si puedo desplazarme hacia arriba con la tecla para arriba, hacia abajo con la tecla hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha y hacer zoom. El problema ahorita de mi zoom es que se hace con referencia al origen de la ventana, o sea, a este punto.
Por eso a la hora que hago zoom crece la figura hacia abajo y no crece desde el centro. Eso lo tengo que corregir, ¿sí? Pero bueno, ya usando aquí las teclas de desplazamiento, puedo más o menos desplazarme, ¿no? ¿Sí? Ahorita está medio chafón, pero ahí va, ¿no? Y ahí puedo ver que aquí ya se ve otro de estas figuras, ¿no? Otro fractalito. Y se ve que aquí adentro van a empezar a verse otros. Vamos a ver si podemos ver estos de adentro. Es que ahorita ya la resolución de... Oh, eso se ve muy padre. La resolución de mi desplazamiento es demasiado gruesa. No está en relación al zoom. Entonces, bueno, son cosas que vamos a ir corrigiendo poco a poco. Pero aquí ya se ven, ¿sí?, que se presentan otros figuras muy similares al fractal completo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ya es ahorita una cosa muy rudimentaria, pero ahí está funcionando, ¿no? Le agregué otra cosa para cambiar la calidad. En realidad lo que se hace es bajar la resolución del análisis, ¿sí? Pero también nos da otro tipo de coloración, o no sé, ¿sí? Luego lo vemos. Pero entonces la forma de hacer que esto jale rápido es así. Cuando vas a dibujar una imagen píxel a píxel, hay que usar la función set. De hecho, hay todavía una forma más rápida, pero ahorita no la vamos a ver. Y pasarle el color, pero el color de preferencia usando la función color para que incluya la componente alfa, ¿no? La componente alfa, si no, por default va a ser 0 y no se va a ver lo que hacemos ahí, ¿no? Entonces, déjenme terminar aquí. Vamos a rehacer este programa del fractal, pero ya con unas nociones más claras, y hacerlo de forma más sofisticada, más versátil, y vamos a tratar de hacer como una especie de mini proyecto donde hagamos un navegador del fractal del Mandelbrot, ¿no? Que podamos ponerle luego diferentes colores, realmente navegar fácilmente a través del fractal usando el mouse, hacer un zoom, por ejemplo, darle clic en un punto y que se haga zoom sobre ese punto, y bueno, ya una interfaz más sofisticada, ¿ok? Vamos a terminar por aquí y nos vemos el martes, ¿sí? Déjenme cerrar aquí la grabación.